bienvenidos a Salud y Alimentos, un espacio dedicado a un tema tan interesante como es la vinculación entre lo que comemos y cómo nos sentimos. Y dentro de este espacio en el cual queremos ir tocando distintos tipos de alimentos, distintas situaciones de salud, si tuviéramos que definir cuál es el alimento preferido del mundo, no hay ninguna duda que el número uno, así fue votado, es la pasta. Y para ello traemos a un especialista en pasta. La licenciada Natalia Echegaray ha recorrido ese largo camino que es conocer cómo son las pastas, algunas de sus propiedades. Así que me vas a ayudar, Natalia, si te parece bien, a transitar este interesante y apetitoso camino, ¿sí? Bueno, sí. Excelente. Dijimos pastas, ¿no? Y cuando uno dice pastas, habla en plural porque hay distintas variedades. Pero ¿cuál es el sinónimo de la pasta? ¿Cuál es la pasta que primero nos viene a la mente cuando hablamos de pasta? Y bueno, hay varias, como vos bien decías, varias categorías de pastas. Por ahí nos viene a la mente como primera palabra la pasta típica del domingo. Pero bueno, dentro de las pastas hay diferentes categorías, como son las pastas secas, las pastas frescas y las pastas rellenas. Y ahora, hace unos años, se sumó otra categoría que son las pastas rellenas deshidratadas, como esos capeletis chiquititos que vemos, que uno los compra desde la góndola del supermercado y después los cocina. No como la pasta del capeletti típico que lo compra fresco o en una casa de pastas. Esa es otra de las categorías que hay. Claro. ¿La palabra fideos es muy típica de Argentina o se utiliza en todos lados para definir el paradigma de la pasta? Es una palabra utilizada en a nivel en todo el mundo, y hay países que utilizan más como el equivalente al formato, ¿no? El nombre del formato para identificarlas. Nosotros usamos fideos como una categoría genérica. Y en general cada formato tiene su nombre: espaguetis, tirabuzones, mostacholes. Hay varios formatos que en su conjunto forman lo que nosotros solemos denominar fideos o pastas secas. Ahí está. Incluyendo que muchas palabras son bien típicas argentinas, empezando por aquellas supuestas denominaciones de origen. Eso tanto en la pasta seca, pero sobre todo en la pasta rellena, ¿no? Yo no creo que ni los sorrentinos sean de Sorrento, ni tantas otras cosas que andan por ahí. Pero no importa, eso es anecdótico. Ahora, si quisiéramos definir los pilares, porque la pasta es un alimento básico. Sí. Por básico que entendemos, que lo come todo el mundo. Del chico hasta el grande, sí. Desde todo tipo de situaciones de salud, etc. Y creo que con un alimento básico, o sea, con el que nos alimentamos en forma casi continua, no menos de 2, a veces 3 veces por semana, o incluso más, se tejen un montón de, a veces de conocimientos y a veces de teorías. Entonces uno quisiera como focalizar, decir, a ver, cuando hablo de pasta, que es tan amplio, ¿en qué me enfoco? ¿Cuáles sean los pilares por los cuales uno considera que la pasta es un alimento básico? Básico es de toda la gente, de todos los días. Vamos tirando entre nosotros, por ejemplo, ¿cuál sea uno de esos pilares, por lo menos? Uno de los pilares es, bueno, el tema de la variedad de formatos que hay. Ese es, y en esta cantidad de clasificación de categorías, ¿no? Entonces eso te permite una versatilidad en preparaciones que por ahí otros tipos de alimentos no lo permite. Y cuando hablamos de variedad, es variedad, sí. Además de la pasta en sí mismo, yo diría de, como hablamos de versatilidad, de las combinaciones. Sí, de las combinaciones. ¿Hay algo con lo cual pueda no combinarse una pasta? No, con todo. Con todo. Hasta con dulce de leche. Eso ya es más exótico. Vamos a probarlo, ¿no es cierto? Yo no me animo ahí. No. Pero aun cuando nosotros solemos, hablando así técnicamente, agrupar a los alimentos por categorías, un tanto artificiales, ¿no? Porque los ponemos por su composición química o por su origen, si es animal o es vegetal, etcétera. En realidad en el plato se mezcla todo. Sí. Y después en la panza también se mezcla todo. Más todavía. Exacto. Pero hablando así con esos criterios un poquito más técnicos, digamos que entre los grandes grupos uno puede pensar en, yo la pasta la puedo combinar en primer lugar con todas las fuentes de proteínas, por ejemplo, carnes. Sí. Y, por ejemplo, ¿qué pasa con las fuentes de fibra? Que normalmente lo llamamos los vegetales. Ahí se pueden dar combinaciones de todo tipo, más allá de la clásica de ponerle salsa de tomate, que es un vegetal, ¿no? Sí. Se pueden dar combinaciones de todo tipo. Es más, de hecho, en los últimos años surgió otra categoría que son los fideos que ya traen vegetales incorporados en la matriz alimentaria. Son vegetales disecados que se agregan en el proceso de elaboración, y aparte uno después en su casa lo puede combinar de todas maneras. Hoy hay una tendencia más de que los consumidores empiecen a buscar alternativas de cómo consumir las pastas, y en los últimos años incorporando distintos tipos de vegetales. Ya ahora nos llama la atención hablar de comer una pasta con brócoli, y hace unos años por ahí era la típica pasta con la salsa de tomate, como vos bien decías.
Sí, realmente la cantidad de vegetales que uno puede incorporar, o no sé si incorporar, porque incorporar es realmente lo que comentaste, que ya viene dentro de la pasta, ¿no? Pero combinar, presentarlos en el mismo plato, con lo cual uno los come juntos, es absolutamente interminable. Prácticamente todo lo que está en la verdulería y todo lo que está en las carnicerías, todo lo que está en el supermercado puede formar parte de ese plato. Y ahí viene otra característica, yo creo que es otro pilar, ¿no? Que es la conveniencia. O sea, la pasta es un alimento accesible. Es un alimento accesible, es un alimento que por su propia característica, al ser hidratado, aumenta de 2 a 3 veces su peso, entonces hace que sea un alimento rendidor también. Por el tema de las características propias del producto, puede ser almacenado mucho tiempo y uno no tiene que estar corriendo a ver la fecha de vencimiento, ¿no? Y desde el punto de vista económico también es un producto que es accesible, hay distintas categorías, distintos precios, dependiendo de la calidad de la pasta, pero es un alimento que es transversal a toda la población porque puede ser... Por eso es básico. Consumido. Y por conveniencia, además de todo esto, tiene que ver, como vos decías recién, la conservación. O sea, yo puedo acumularlo, puedo distribuirlo fácilmente, llegar a cualquier rincón del país. Y además a eso le agregaría una cosa, es de aceptación universal. Así es. Todavía no pude descubrir una persona que diga que no le gusta, ¿no? ¿No es cierto? No, yo tampoco. Yo le agregaría quizás un tercer pilar, pero lo voy a dejar picando para más adelante, que es la salud. El uso en la salud. Pero aunque sea así rápidamente, agregando a todo esto, podríamos decir que prácticamente cruza todo el universo de nuestra existencia. Desde el más chiquito, cuando empieza a comer, hasta las personas mayores, cuando ya se les restringen quizás algunas opciones. Y a ver, tratemos de encontrar en esas edades alguna razón para destacar la importancia que puede tener la pasta. ¿Qué nos da, qué nos ofrece? Bueno, lo que ofrece la pasta son carbohidratos, básicamente, que son fuente de energía, como recomiendan todas las guías alimentarias y los distintos organismos. Y después va a tener cada uno le va a prestar especial atención a los distintos periodos de la vida. En un chico va a ser importante la fuente de energía para poder crecer. También tiene vitaminas del grupo B que están acompañando. Hay algunas opciones de pastas que tienen más contenido de fibra, lo mismo que esas mismas propiedades que tiene, o componentes, mejor dicho, van a ser utilizados tanto por adolescentes, adultos y personas mayores, y ahí se le podría sumar un beneficio, ¿no? Que son productos que tienen muy bajo contenido en sodio, que tienen prácticamente un contenido nulo en grasas, por lo tanto es un beneficio para aprovechar a todas las edades, digamos. O sea que prácticamente en cada etapa de la vida podemos encontrar una buena razón para decir esto es algo que lo hace recomendable. Como decía, yo voy a dejar para un poquito más adelante algunos puntos muy específicos de la salud porque me interesa profundizarlos, y quiero que estén todos pendientes de ver qué vamos a hablar sobre la salud porque hay algunos temas concretos y hasta casi quizá de debate o de controversia. Pero encuentro un momento en el cual casi todos vamos a estar de acuerdo, que es durante la etapa de crecimiento. Vos dijiste, me da energía. Y creo que nadie tiene ninguna duda que en un determinado momento la energía es absolutamente imprescindible para un crecimiento sano. Sensación de quien ha trabajado tanto con una categoría como esta. La mamá o los papás en general están conscientes que cuando están dando fuentes de energía están eligiendo principalmente porque lo necesitan para el crecimiento, o pensás que hay quizás otras fantasías u otras razones? Generalmente por el conocimiento que tenemos de los consumidores, una de las razones principales por las cuales las amas de casa, que en general suelen ser las decisoras de la comida del hogar, las eligen es porque es un alimento que le gusta a toda la familia. Y da energía. Y da energía, pero es como en segunda instancia, a veces no tienen tan consciente o tan presente los beneficios que puede llegar a tener el alimento, pero en su concepción, ¿no? Personal, entienden que es un alimento que es bueno, que es un alimento que les gusta a todos, que se puede mezclar con varias cosas y entonces lo siguen eligiendo. Pero a veces no es tan lineal la construcción de él me brinda energía. Claro, y podemos decir de que en general hace bien. Entonces acá dejo una pregunta que la vamos a contestar cuando volvemos. ¿La pasta engorda? No me contestes, vamos a develarlo acá en unos instantes en Salud y Alimentos. Millones de argentinos eligen nuestros productos todos los días porque siempre fuimos fieles a lo más importante, la calidad. La Serenísima,
La Verdad Láctea. Molinos, lo mejor de nosotros. Continuamos acá en Salud y Alimentos, hoy hablando sobre la pasta, un alimento básico, además que en una encuesta genuina que se hizo, resultó votado a nivel de diferentes países, en promedio, como el alimento preferido. O sea, en el top 10 figuraba número 1, antes de otros, ¿no? Sí. Y queda ahí flotando esa idea de, a ver, ¿cómo me funciona la pasta para la salud? Vamos en un momento a tratar de develar esa incógnita, ¿me engorda o no me engorda? Pero antes vamos a rescatar, te propongo, qué es lo que dicen las autoridades de cada país sobre la pasta. Y yo sugiero, empecemos acá, estamos en la Argentina. Hay guías alimentarias, sí, que en este momento están en revisión, como para actualizar, ayornarlas un poquitín, pero las guías de todos modos son vigentes y además están maravillosamente bien hechas. Con lo cual uno puede preguntarse, a ver, ¿qué lugar ocupan las pastas dentro de nuestra alimentación? Que nuestro diseño gráfico es muy particular, es en forma como una especie de óvalo. Ah, sí. Ahí está. ¿Y ahí dónde andan? ¿Están las pastas o se las olvidaron? No, no se las olvidaron. No. La categoría que sería como el equivalente para la base de la pirámide, ¿sí? O la base del óvalo, si estuviese bien decir la base del óvalo, es una categoría donde dentro de esas están las pastas, ¿sí? Es una de las categorías más grandes. Esto quiere decir que está relacionado a mayor frecuencia de consumo de los alimentos que están ahí, y uno de los alimentos son las pastas. Y lo mismo pasa con otras gráficas que interpretan, ¿no?, las recomendaciones de otros países, como en México, en Estados Unidos. México, uno diría, el país de las tortillas, también comen fideos. También comen fideos. En Francia, en Gran Bretaña, en varios países que tienen sus propias guías, y generalmente el pilar o uno de los componentes más grandes está relacionado al aporte de carbohidratos, donde uno de los grupos que lo puede llegar a aportar son las pastas. Cuando hablamos de recomendaciones, generalmente tenemos que incluir alguna cantidad. Más o menos, ¿con qué frecuencia se recomienda y cuáles son los alimentos que se intercambian, que están dentro de lo que llamamos fuentes de energía o carbohidratos? Digamos, de frecuencia diaria para comer carbohidratos, de frecuencia semanal. La recomendación del consumo de carbohidratos es de frecuencia diaria, y hay otros alimentos que pueden aportarlo, como es el arroz, los panes, los vegetales feculentos, las legumbres, y dentro de esos también están las pastas. No es el único alimento que está aportando carbohidratos, pero sí todos esos coinciden, todo ese grupo de alimentos coincide en ser un alimento básico y fundamental para el aporte de energía de todas las dietas, claro, especialmente en las occidentales. Yo tengo una cuenta fácil, a ver qué te parece, que es, si tenemos que comer todos los días, si hay como mínimo en Argentina, en otros países es distinto quizás, 3 fuentes importantes, casi todas son cereales, también como dijimos la papa es uno de ellos, pero nosotros lo consumimos a veces más como complemento que como alimento principal, pero si hay por lo menos fuentes de cereales, tales como puede ser el trigo a través de fideos, el arroz o el maíz en forma de polenta, etcétera. Consumir 2 veces por semana, cada uno, ya estoy en 6 días y me queda uno de comodín para cualquier otra cosa. O sea que hablar de 2 a 3 veces por semana un consumo de pastas suena como que estaremos cumpliendo con las guías en Argentina. Así es. Y hasta donde recuerdo creo que es cierto, o sea, las guías de los otros países en forma diferente en cuanto a la manera de redactarlo, pero como concepto anda más o menos en 2 a 3 veces por semana incluir algo. Es decir, en principio es un alimento básico y que está dentro de la recomendación. Y charlemos un poquito de salud. Dale. Para una persona que tiene algún problema cardiovascular, recordemos, puede ser presión alta, puede haber tenido algún problema de corazón propiamente dicho, alguna arteria que está empezando a taparse un poquitito, etcétera, y a veces algunos problemas más serios. ¿Hay algún problema que coma pastas?
No, la recomendación sería que sí, que la consuma. Obviamente siempre que haya un caso específico, una patología de base, consultando con un profesional que lo pueda llegar a orientar correctamente, pero las pastas son alimentos que, por lo que comentábamos anteriormente, el aporte de sodio es casi nulo, el aporte de grasas es insignificante y es la propia grasa que puede llegar a provenir de grano de trigo, no es un agregado de grasa. Estoy hablando de la categoría pastas secas, ¿no? Si no hablo de las pastas con huevo o pastas rellenas. Son características que se tienen en cuenta a la hora de armar un plan de alimentación para una persona que tiene alguna patología cardiovascular. Perfecto. O sea, ¿tengo algún problema cardiovascular? No. Sigue valiendo la recomendación para toda la población, que es incluya estos alimentos. Haciendo la aclaración, no hablamos de las pastas secas, de pastas de harina, pastas de trigo, candeal. Otra composición, otras características tienen otro tipo de pastas, como puede ser un raviol relleno, como puede ser una pasta con huevo, etcétera. Y entonces vamos a la pregunta, quizás una, pero igual te voy a dejar una para el final del programa de todos modos, ¿no? Una de las que a veces más nos inquietan, que es, para el manejo del peso, ya sea para el sobrepeso, lo más serio que es la obesidad, ¿qué pasa con la pasta? ¿La pasta engorda o no engorda? Nosotros entendemos, bueno, nosotros voy a hablar en primera persona, que es un alimento que puede ser incorporado en todos los planes de alimentación, asimismo en los planes para descenso de peso. Siempre cuando uno hace un plan para descenso de peso trata de armar un plan de alimentación que esté acompañado por otros alimentos, entonces teniendo la precaución de que ese plan sea equilibrado, que sea el apropiado para la persona, las pastas pueden incluirse perfectamente dentro de la selección de alimentos que se le va a dar a la persona. Y es más fácil quizás comer mayor cantidad de calorías en otro tipo de preparaciones que quizás en un plato de fideos, por la saciedad que representa, por la posibilidad de combinaciones que tiene. En realidad yo a veces hago una observación que es la siguiente: el país por excelencia de la pasta, con esto no quiero decir que sean los que la inventaron, porque ahí hay disputas, pero por lo menos que sí la han difundido en el mundo han sido los italianos. Sí. Y no está entre los países que tienen mayor índice de obesidad, con lo cual no es solamente eso. Y creo que podemos rescatar el mensaje de que no hay un alimento que sea el causante de la obesidad, es más bien una forma de alimentarse, es el conjunto de la alimentación. De hecho, es posible de que haya más personas que han desarrollado su exceso de peso por otro tipo de alimentación más que por específicamente la pasta. Como solemos decir, no es que la pasta engorda, quien engorda es la persona que sigue un cierto esquema de alimentación. Pero entonces podemos quedarnos tranquilos de que en un plan de alimentación saludable la pasta tiene su lugar, uno de ellos. Y si la podemos combinar inteligentemente, mejor todavía. Más aún. Y como vos mencionabas, Italia es uno de los países que más consumo de pastas tiene un consumo per cápita anual de aproximadamente 28 kilos. Nosotros en Argentina estamos en 8 kilos. O sea que hay un margen enorme, una diferencia, igual la diferencia es también en el total del tipo de alimentación, ¿no? Y entonces te dejo picando ahora sí la pregunta que va a venir para el final, porque quizá la pasta de Italia no es la misma siempre pasta que comemos acá. Y vamos al otro paradigma, dijimos la pasta no engorda, no. ¿Y la pasta la puede comer un diabético? No me lo contestes ahora. Lo respondemos acá a la vuelta en Salud y Alimentos. Laboratorios Vago. Ética al servicio de la salud. Ahora tu cocina tiene más color. Proba la línea completa Celusal y descubrí un mundo de sabor. Celusal cuenta con el aval de la Sociedad Argentina de Nutrición. Celusal, la sal de la vida. Mondelez International. Creamos deliciosos momentos de alegría. Todos los días disfrutás nuestras marcas. Somos líderes mundiales en caramelos, galletitas, chocolates y bebidas en polvo. Estamos presentes en más de 160 países y empleamos a 4.800 personas en Argentina. Mondelez International.
acá en Salud y Alimentos, pasta. La pregunta era, ¿la pasta engorda? No. El que engorda es uno, como dicen. Sí. Y ahora viene el otro tema, que sí vemos cotidianamente la pregunta. Tengo diabetes. 1 de cada 10 personas tiene diabetes. O sea, estamos hablando de algo que afecta a un enorme número de personas. ¿Puedo comer pastas? Tírame la respuesta y yo te voy a empezar a bombardear a preguntas. Bueno, la respuesta sí. Sí, obviamente que sí. Es más, hablábamos de las guías de alimentación. Las guías de alimentación son para la población sana, pero también hay guías de recomendación en personas con determinadas condiciones de salud. Una de ellas para la diabetes. En la Argentina, la Sociedad Argentina de Diabetes. A nivel mundial, la International Diabetes Federation, o sea, la Federación Internacional de Diabetes. Y todas incluyen los carbohidratos, incluyendo las pastas, como parte de una alimentación saludable. ¿Y por qué? Porque tienen una cosa llamada bajo índice glucémico. Vamos a decirlo despacito porque sé que las palabras a veces son difíciles de entender. Bajo índice glucémico, algo a lo cual yo sugiero que empecemos a acostumbrarnos al oído. Ahora vamos a explicar qué es el índice glucémico, pero si la pregunta puede ser ¿y por qué tienen esa cosa que se llama bajo índice glucémico? Es por el tipo de trigo con que están hechos. Y ahí viene quizás un concepto que no es tan popular y es que no hay un trigo, hay más de uno. Así es. Y dentro de cada trigo hay muchas diferentes variedades y calidades. Y en pasta vamos a hablar que la pasta original, la pasta italiana, al dente, que es así, es una palabra más utilizada, más gastronómica, viene del hecho de estar haciéndose con un trigo que se llama trigo candeal. Candeal es la variedad del trigo con el cual la receta original italiana utilizó para hacer el trigo. Bien, ¿te acuerdas más o menos? Contame qué era el índice glucémico. El índice glucémico es cómo se comporta el carbohidrato en el cuerpo. Para decirlo algo bastante sencillo, es cuánto se me puede llegar a elevar el azúcar en sangre después de un periodo de tiempo de haber consumido un alimento. Esa es la definición como más casera para que entendamos todos. Y ese comportamiento que va a tener el carbohidrato en el cuerpo va a tener distintos beneficios. Y lo que se busca y se recomienda es que se traten de consumir alimentos con bajo índice glucémico por los beneficios que trae reportado. Eso se mide de una manera especial y bueno, y de ahí sale un valor donde uno puede saber si es alto, medio o bajo. Ahí está. O sea, si nosotros midiéramos, yo voy a hacer a propósito el gesto con el dedo, porque es donde normalmente nos pinchamos para sacar una gotita de sangre y medir el azúcar nuestro en la sangre, que no es el azúcar de los alimentos solamente, es el azúcar que produce nuestro propio cuerpo. Y si yo me lo mido después de haber comido una cierta comida, puede estar un poco más alto o un poco menos alto. Bajo índice glucémico sería que no está tan alto, ¿no es cierto? Y hablando de eso, ese número, ¿cómo se expresa? ¿Es con comas? ¿Qué número, qué índice glucémico tiene la pasta? La pasta, hay diferentes bibliografías y hay estudios bastante actuales que indican que tiene un índice glucémico que ronda entre los 38, hay otras variedades de pasta que están en los 47 puntos. Es un valor que se le atribuye comparándolo con un estándar. Yo tengo un estándar que va a ser mi 100 y al comparar mi alimento voy a tener un puntaje con respecto a ese alimento estándar que utilizo. O sea, 100 es mi estándar, ¿no? Y 40 con ese 100 es lo que me daría la pasta. Así es. ¿Quiere decir que eso que se está más o menos, es bajo y medio? Es bajo. Hay una clasificación que divide en 3 tipos de índices, el bajo, el medio y el alto, y que establece que valores de índice glucémico menores a 55 son valores bajos. Por ende, si la pasta ronda los 40, está con un índice glucémico, con un buen índice glucémico. Quiere decir que después de comer pasta me sube muy poquito el azúcar, menos que otros alimentos, el pan o una bebida con azúcar. Y en un periodo un poco más espaciado. Y más largo. ¿Y esos son datos de otros lados o en Argentina también? En Argentina, bueno, hicimos un estudio hace poquito, siguiendo el protocolo de la Organización Mundial de la Salud, y demostramos que la pasta de trigo candeal tiene un bajo índice glucémico con un valor de 38. Y es comparativo, y es claro, está muy similar a valores hallados en la literatura y varias publicaciones que hay a nivel mundial. ¿La gente conoce estas cosas que estamos diciendo? Por ejemplo, que el trigo para la pasta es el trigo candeal, o que hay una variable, una medida que se llama índice glucémico, o recién está empezando a descubrirlo ahora. Es un concepto, si bien no es nuevo para los profesionales, es un concepto que la gente lo está empezando a conocer, no todos lo conocen. En otros países es mucho más conocido porque se utiliza mucho más la comunicación referida al índice glucémico. En Argentina estamos como nuevitos en el tema
Y bueno, hay que empezar a construirlo, a enseñar lo que es, los beneficios que reporta y cómo poder llegar a identificar qué alimento tiene alto, medio o bajo índice glucémico. ¿Y pensás que es algo de interés? O sea, la gente se va a enganchar en este nuevo tipo de forma de interpretar que un alimento sea más recomendable o menos. Sí, yo creo que sí, más en función de los beneficios que uno puede llegar a comunicar que tiene ese índice glucémico. Yo como consumidora me dicen, tiene bajo índice glucémico, y digo, bueno, ¿y qué hace, no? Bueno, eso está asociado a una serie de beneficios que en la medida que se vayan haciendo conocidos y las personas nos familiaricemos más con eso, cuando yo lea dentro de un tiempo alimento de bajo índice glucémico, ya voy a estar entendiendo de una mejor manera para qué me sirve o que realmente es beneficioso, porque hoy en día uno no sabe, ¿bajo es bueno o alto es bueno? Entonces, bueno, hay que ir como construyendo ese concepto y dándolo a conocer. Y esa creo que es una pequeña deuda que tenemos los profesionales, que esto hace 20 años que venimos tratándolo en congresos, jornadas, etcétera, hay pero toneladas de material escrito y sin embargo lo hemos mantenido quizás con menor difusión que la que se podría hacer, ¿no es cierto? Bueno, tomamos el tema, o sea, nuestro interés en general difundir a toda la población aquello que se viene estudiando, más cuando ya tiene tanto tiempo, tanta historia, con estudios locales, etcétera. Sí. Así que ahora nos queda la pelota en nuestro campo, tenemos que salir a difundirlo, ¿no es cierto? La pasta no engorda, es parte de una alimentación saludable. Las guías alimentarias de todo el mundo incluyen pastas en su nivel más básico, al principio de la obra en Argentina, abajo de la pirámide en otros lugares. Además, la pasta no tiene ningún tipo de contraindicaciones en ningún tipo de situación de salud, incluyendo quizás la más emblemática de todas, como es el caso de la diabetes, porque al estar hecha con trigo candial tiene un bajo índice glucémico. ¿Qué es el índice glucémico? Vamos a tener que ir aprendiéndolo, a meternos cada vez más en temas de salud porque nos tocan de cerca a todos y de ese modo ir conociendo cada día un poquito más y para eso nada mejor que con los mejores invitados aprender sobre salud y alimentos acá en este espacio que le dedicamos a ese tema. Muchas gracias y lo esperamos en el próximo capítulo.